Buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la segunda parte de Daniel capítulo 5 y la caída de la Babilonia. Les invito a que me acompañen en una palabra de oración. Bondadoso Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Padre, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Ahora que vamos a exponer tu palabra, unge mis labios con un carbón encendido y visita a cada uno de los que van a ver este video con la presencia de tu Santo Espíritu para que lo puedan entender, que sea para la salvación de muchas almas y para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que yo te pido, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces los estudios van a iniciar con un párrafo que está en el libro de Profetas y Reyes, en el capítulo El Vigía Invisible. Pero antes quiero comentar que la caída de la Babilonia de Belsasar, ese capítulo simboliza la caída de la Babilonia moderna en el fin del mundo, o la Babilonia de nuestros tiempos. Y solamente podemos ver eso cuando estudiamos la Biblia como la misma Biblia dice que la debemos estudiar, allá en Isaías, capítulo 28, versos, Isaías 28, los versos del 9 al 13. Un poquito aquí, otro poquito allá, reglón tras reglón, mandamiento sobre mandamiento, una línea sobre otra línea. Y tenemos aquí la primera cita de nuestras notas, tenemos el libro de Patria de Profetas y Reyes en la página 384, verso 1, que dice: hacia el fin de la vida de Daniel se estaban produciendo grandes cambios. Hacia el fin de la vida de Daniel. Ese hacia el fin de la vida de Daniel nos hace pensar hacia el fin, hacia el tiempo final. Estaban ocurriendo grandes cambios en la tierra a la cual más de 60 años antes él y sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Nabucodonosor, el terror de las naciones, y pueden ver eso en Ezequiel 28:7, había muerto. Y Babilonia, antes alabada por toda la tierra, también se cita Jeremías 50:41, había pasado a ser gobernada por sucesores imprudentes. Y el resultado era una disolución gradual, pero segura. Entonces, sobre todo vamos a enfatizar que hacia el fin de la vida de Daniel estaban ocurriendo grandes cambios. Y los profetas fueron hechos para nosotros por símbolos y por señales. Así que hacia el fin de la vida de Daniel, para mí, en lo que yo entiendo, es un símbolo del tiempo final, de los que alcanzamos los últimos siglos. Pero vamos a ver esto aquí apoyado en las siguientes citas que tenemos en nuestras notas. Y tenemos un título acá que dice Grandes Cambios.
Una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 11, que dice así: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesús. Estamos viviendo entonces en el tiempo del fin. Como Daniel, también era el fin de su vida. Y también era el fin de la Babilonia antigua. Entonces dice, nosotros también estamos viviendo en el tiempo del fin. Y este tiempo del fin es el fin de la Babilonia moderna. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Entonces, hacia el fin de la vida de Daniel, se estaban produciendo grandes cambios en el mundo. Y al fin de la Babilonia moderna, al fin de este tiempo del fin que estamos viviendo nosotros, también se están produciendo grandes cambios en este mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. Fin de la vida de Daniel, se están produciendo grandes cambios. Ese fin de la vida de Daniel también era el fin de la Babilonia antigua. Y ahora que estamos viviendo el tiempo del fin, también se acerca el fin de la Babilonia moderna. Y también se están produciendo grandes cambios en este mundo y los movimientos finales serán rápidos. Son dos cosas que van de la mano. Junto con los grandes cambios que tienen lugar, los movimientos finales se producen rápidamente. Vamos a leer Daniel 10:4. Daniel capítulo 10, verso 4 dice así. Y a los 25 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. La visión que tuvo Daniel para los tiempos del fin es a la orilla del gran río Hiddekel. Y Hiddekel quiere decir rápido. Daniel recibió su última visión, la visión de los capítulos 10 al 12. Así que la visión que tuvo Daniel a la orilla del río Hiddekel, que significa rápido, son la visión de los capítulos 10 al 12.
los capítulos 10 al 12 son una sola visión. Y fue la visión que él tuvo al lado del río Hiddekel y que significa rápido y que habla de los acontecimientos finales que serán rápidos. Junto al gran río que es el Hiddekel. Hiddekel significa rápido. Tenga en cuenta que los grandes cambios y la rapidez de los movimientos finales comienza en el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin es el que nosotros estamos viviendo. Y así como Daniel vivió el tiempo del fin de la Babilonia antigua, y el tiempo del fin para nosotros es el año de 1989. Y 1989 es el cumplimiento de Daniel 11:40, la parte B. Porque Daniel 11:40 tiene un cumplimiento A, que es cuando el rey del sur ataca al rey del norte en 1798 y el rey del norte recibe su herida mortal en 1798. Es el primer cumplimiento. Es el cumplimiento de Daniel 11:40, parte A. Pero en 1989 viene el contraataque. Ahora el rey del norte, unido con los Estados Unidos, le da un contraataque al rey del sur. Y ese es, de ahí en adelante empieza el tiempo del fin para nosotros. Y 1989, entonces el rey del norte ataca al rey del sur, que es la Unión Soviética, que fue la Unión Soviética, y en 1798 el rey del sur, que fue en la época de la Revolución Francesa, atacó al rey del norte y le dio una herida de muerte. Pero para nosotros el tiempo del fin empieza entonces en 1798. Y dice así: y la rapidez de los movimientos finales comienza en el tiempo del fin. Usando el principio bíblico de la línea sobre línea, ver Isaías 28, 10 y 13. Porque solamente es de esta manera que nosotros podemos aplicar de la línea de Daniel los movimientos finales de la Babilonia antigua. Podemos aplicárselo aquí a la Babilonia moderna. Cuando estudiamos la Biblia con el principio divino, comparando un versículo con el otro, comparando la línea de la caída de la Babilonia antigua en los tiempos de Nabucodonosor y al fin de la vida de Daniel, cuando ya estaba cayendo después de haber estado ellos 70 años en Babilonia. Ya empezaba entonces, después de los 70 años, Babilonia. Era también el tiempo del fin para la Babilonia antigua. Ya venía el siguiente imperio. Y era el fin de la vida de Daniel y esos movimientos allí fueron rápidos. Eso paralela con los movimientos nuestros de 1989 para acá, que son los movimientos del tiempo del fin y que solo podemos ver cuando aplicamos el método de Isaías 28. Lean los versículos 10 al 13. Por eso, estudiando así la Biblia, entendemos que el tiempo del fin para nuestra generación
comenzó en 1989, en cumplimiento de Daniel 11:40, cuando el rey del norte, el papado, vino contra el rey del sur, la Unión Soviética o el ateísmo. Como un torbellino con caballo, con ejércitos y gente de a caballo y etc. Entonces, Babilonia, pasando bajo el gobierno imprudente de los sucesores de Nabucodonosor y gradual pero segura disolución fue el resultado. Representa el hecho de que el liderazgo de las naciones y las iglesias de hoy ha pasado bajo el dominio de sucesores insensatos y se produce una disolución gradual pero segura. Babilonia pasó, la Babilonia antigua, vamos a aplicar línea sobre línea, la línea de la Babilonia antigua, pasó de Nabucodonosor a sucesores insensatos, sucesores fatuos, y la disolución de Babilonia fue gradual pero segura. Así también, eso representa, eso es simbólico para ahora, que el liderazgo de las naciones y de las iglesias de nuestro tiempo del fin han pasado bajo el dominio de sucesores insensatos y se produce una disolución gradual pero segura. ¿Cuándo? En nuestra época, en nuestros momentos. Porque Babilonia representa tanto el Estado como la parte eclesiástica, como la parte de la iglesia. Vamos a leer una cita que tenemos acá tenemos una cita acá en Manuscritos Liberados, tomo 1, página 50, que dice así: la imagen revelada a Nabucodonosor, la imagen revelada a Nabucodonosor, por supuesto nos está hablando aquí de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño en el capítulo 2. Mientras representa el deterioro de los reinos, primero era oro, después vino la plata y así un metal menos valioso, menos, hasta llegar al barro. Entonces representa el deterioro de los reinos de la tierra en poder y gloria, pero también representa adecuadamente el deterioro de la religión y la moralidad entre la gente de estos reinos. Así como las naciones se olvidan de Dios, en la misma proporción se vuelven moralmente débiles. Eso dice la cita en Manuscritos Liberados, tomo 1, página 50. Entonces Babilonia representa tanto el Estado como lo eclesiástico. Leamos acá una cita de Profetas y Reyes, página 384, párrafo 2, que dice: debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina
y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad, lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costa de indecibles sufrimientos y humillaciones. Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Y esto representa a los líderes de las iglesias protestantes y de la iglesia adventista del séptimo día, que han olvidado la profecía de los 2520. Han visto con indolencia todo el sufrimiento de los pioneros de Guillermo Miller, de todos los pioneros por las verdades que están allí en la Biblia, y malgastaron todas sus oportunidades, y los sufrimientos de los pioneros, estas verdades que habían sido adquiridas al costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, ellos las han visto y las han pasado por alto con indiferencia. Una pregunta: ¿cuál fue el destierro de Nabucodonosor de la sociedad de los hombres por decreto de Dios, y su indecible sufrimiento y humillación conocidos? ¿Qué término profético usa la Escritura para identificar este destierro por el decreto de Dios? Los 7 tiempos. Y los 7 tiempos son 7 años. 7 veces 7 años. Esos son 7 tiempos. Ese fue el sufrimiento y la humillación de Nabucodonosor. Por eso yo digo que las iglesias protestantes y la iglesia adventista del séptimo día han olvidado la profecía de los 2520. 7 veces son 7 años. Y un año bíblico tiene 360 días. Y si multiplicamos 7 años por 360 días que tiene un año, nos lleva a 2520 días. La profecía olvidada. Recuerde, Nabucodonosor representa a Babilonia en el fin del mundo. Y ese hecho lo podemos identificar cuando estudiamos la Biblia con el método divino que está en Isaías 28, los versos 10 y 13. Y Babilonia puede ser tanto político como eclesiástico. Como Belsasar se olvidó del destierro y humillación por decreto de Dios de su abuelo Nabucodonosor, que fueron 2520 días de locura. Así los protestantes de América y los adventistas del séptimo día han olvidado los 7 tiempos de Levítico 26, periodo que se extiende desde el 723 a.C. hasta 1798 de Cristo. Para las 10 tribus del norte de Israel,
y del 677 a.C. hasta 1844 después de Cristo para las 2 tribus del sur de Israel. Así que entonces vemos nosotros que ellos olvidaron la profecía de los 2520, tanto los adventistas como las iglesias protestantes. Babilonia es un término que se puede aplicar tanto a lo político como a lo eclesiástico. Y olvidaron esta profecía. Tenemos la siguiente cita. Como ya vemos, estas cosas de Babilonia hacen un paralelo con estas cosas de la Babilonia moderna, que es lo que está sucediendo en estos días nuestros, que es el tiempo del fin. Tenemos un título acá que dice 7 tiempos. Pero yo iba a decir que en el capítulo 5 de Daniel, donde habla de la caída o de la locura del rey durante 7 años, lo menciona 4 veces. Y cuando usted lee Levíticos 26, en Daniel capítulo 5 menciona la locura de Daniel, 7 años que iba a estar Nabucodonosor loco 7 años creyéndose que era una bestia del campo y morando con las bestias del campo. Lo menciona 4 veces en el capítulo 5, pero en Levítico 26, cuando usted lee Levítico 26, también nombra: y si con estas cosas no me oyeres, seréis castigados 7 veces más por vuestros pecados, y 7 veces son 2520 años. También lo menciona 4 veces. Y en la palabra de Dios no hay accidentes. Dios, cuando hace algo, siempre lo hace porque es necesario, porque tiene un propósito. Vamos a un título que tenemos acá que dice 7 tiempos. Y vamos a leer Daniel 4 del 10 al 17 en la Biblia. Daniel 4 del 10 al 17. Y dice así, Daniel 4 del 10 al 17. Estas son las visiones de mi cabeza cuando estaba en mi cama. Me parecía que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo y su vista hasta el cabo de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza estando en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle su follaje, derramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, su parte con las bestias en la hierba de la tierra.
sea mudado su corazón de hombre y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La demanda para que conozcan los vivientes que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:17 dice así. Así que, entonces también vamos a leer Daniel 20 y 25. Daniel 4, 20 y 25. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y era visible a toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto en abundancia, y que para todos había mandamiento en él, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y te harán comer hierba del campo como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. Y el 28 al 37 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseándome en el palacio del reino de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo, diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echan, con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila, y sus uñas como de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos
al cielo, y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra son estimados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis grandes me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza fue añadida. Yo dije que 4 veces era mencionado la sentencia de 7 tiempos en el capítulo 5 de Daniel, pero no es en el capítulo 5, me equivoqué, es en el capítulo 4 del libro de Daniel. Es mencionada la sentencia de 7 tiempos en el capítulo 4 de Daniel. Igual que es mencionada 4 veces en el capítulo 26 de Levíticos, 7 tiempos. Como 4 veces también es mencionada en el capítulo 4 de Daniel. Muy bien. Dice, vamos a leer en el libro, ahí tenemos una cita acá, en el libro en la página 190 del libro de la educación, y la cita dice así, vamos a leerla de acá. Yo la tengo acá, la aparté. Vamos a ver acá, por acá. Dice así. La Biblia es su propio intérprete, que dice la página 190 del libro de la educación. No, perdón, la página 190 es en paginación en inglés, pero para nosotros en español es la página 171, párrafo 2 del libro de la educación, y este capítulo es muy diciente para nosotros hoy. Dice, la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. Compararse texto con texto es el método de estudio bíblico que está en Isaías 28, del 9 al 13. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo. Cuando tenemos la Biblia debemos considerarla como un todo, o sea que esto trae un mensaje completo, tiene un significado. Muchas cosas que fueron dichas para el tiempo del fin las encontramos que están ilustradas con el principio. Es un todo, necesitamos entenderla y comprenderla como un todo, no una parte aislada de la otra, sino un todo, no en desunión, sino como un todo. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central. Ella tiene un tema central y toda la relación entre sus partes es para adquirir el conocimiento de su gran tema central, el Evangelio, el plan de salvación. Y por eso es que podemos encontrar estas partes de Levítico, de los 7 años de locura de Nabucodonosor, de la caída de la Babilonia antigua y los grandes cambios que ocurrieron al final de la vida de Daniel. Hay que encontrar la relación con la caída y los grandes
cambios de la caída de la Babilonia moderna y que estamos, así como Daniel estaba al fin del reinado de Babilonia, nosotros estamos en el tiempo del fin. Y como Daniel estaba enfrentando grandes cambios, también nosotros estamos enfrentando grandes cambios y juntas cosas van de la mano, los grandes cambios y esos movimientos finales que serán secretos, pero rápidos. Entonces hay que aprender a ver la relación. Tiene que adquirir conocimiento de su gran tema central y tenemos que aprender a ver la relación que existe entre las partes de la Biblia, que es un todo. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Hasta la gran culminación. O sea, ahora estamos culminando todo este conflicto y tenemos que rastrearlo desde el principio hasta aquí, hasta la gran culminación. Debe verificar cómo interviene este asunto, debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en su mismo caso, todo acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Eso es Educación 171, párrafo 2. Tenemos que estudiar y ver cómo inconsciente o conscientemente tenemos que escoger en qué lado o cómo estamos decidiendo en qué lado de la contienda nos vamos a encontrar en la culminación de este gran conflicto. Muy bien, vamos a continuar aquí leyendo la siguiente cita que está en el libro de Profetas y Reyes, párrafo 380, página 384, párrafo 3. Y dice así: no tardaron en ocurrir reveses. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos y persas. Pero dentro de la fortaleza, al parecer inexpugnable, con sus macizas murallas y sus puertas de bronce, protegida por el río Éufrates y abastecida con abundantes provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a la alegría y a las orgías, protegida por el río Éufrates. Ahora más adelante en este estudio vamos a ver que el río Éufrates, pues por supuesto tiene aguas. Las aguas en Apocalipsis 17:15 son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y Apocalipsis 17:1 dice que estas aguas son donde la ramera se sienta. Así que la ramera hoy en día se siente protegida por las aguas de que son los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas donde ella se sienta, y son los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas que ella ha engañado. Vamos a seguirlo leyendo acá. Los reveses vinieron. Vamos a leer Ezequiel 21, 26 y 27. Ezequiel 21, 26 y 27.
Ezequiel 21, 26 y 27 dice: Así dice Jehová el Señor, depón la mitra, quita la corona, esta ya no será la misma, sea exaltado lo bajo y lo alto sea humillado. La derribaré, y ya no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y a él se la entregaré. Depón la mitra, quita la corona, porque estos reinos ya no serán más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y a él se la entregaré, dice Ezequiel 26, 27. Tenemos la siguiente cita acá, que es también del capítulo de la educación, del libro de la educación, páginas 161 y 162, que dice: La historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que se les asignó y que inconscientemente dieron testimonio de la verdad, cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución, y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. Todos decidimos nuestro destino por nuestra propia decisión, resolución, pero Dios es el que dirige todo para que se cumplan sus propósitos. En la palabra de verdad se predice la historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra. Al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Todo, la profecía nos dice en dónde estamos, todo lo que se ha cumplido y en qué punto estamos y qué es lo poco que falta por cumplirse, porque se cumplirá en su orden. Claramente la caída final de los reinos terrenales en la profecía anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje: Así ha dicho Jehová el Señor, depón el turbante, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré. Y esto no será más, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Entonces aquí claramente está relatado la caída de los reinos terrenales en esa profecía de Ezequiel 21, 26, 27. La corona se le quitó a Israel, pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo la entregaré. Esto no será más después de este tiempo del fin, hasta que venga aquel a quien le corresponde el derecho, y el Señor a él la entregará. Este tiempo está cerca. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo.
Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que predecían a su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se cita a Mateo 24, 6 y 7. La época actual es de sumo interés para todos los vivientes. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones. Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una gran crisis. Y esto está en el libro de la educación. Pero en la página 2 de tenemos una cita en Profetas y Reyes, en la página 384, párrafo 3. Vamos a volver allí a esa página 2. Dice: no tardaron en ocurrir reveses. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados. Pero bueno, lo que queremos resaltar aquí es que, pero dentro de la fortaleza, al parecer inexpugnable, con sus macizos murallas y sus puertas de bronce, protegida por el gran río Éufrates y abastecida en abundantes provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a la alegría y a las orgías. También la Babilonia moderna hoy se siente protegida por el Éufrates, que son todas las naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas que ella ha engañado, porque dice Apocalipsis 17:1 que la que está sentada sobre muchas aguas, y el verso 15 dice que las aguas donde ella se sienta son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Una cosa es similar a la otra. Entonces dice acá: la fortaleza aparentemente inexpugnable. Génesis 11:1-4. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda empresa tenía por objetivo exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las gentes futuras y llevarla a la idolatría. Eso están Profetas, Patriarcas y Profetas, página 112. Entonces, parecía aparentemente inexpugnable. Se sentían protegidos, pero ya sabemos lo que sucedió. Y vamos a leer aquí este título que dice almacenando con provisión en abundancia.
Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén. Jerusalén también es un símbolo del fin del mundo, un símbolo entre comillas de la Babilonia. O es un símbolo también, si Jerusalén es un símbolo del fin del mundo y tenemos la Babilonia moderna aquí al fin del mundo, pues también es un símbolo de Babilonia al fin del mundo. Y dice, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir y los horrores del hambre empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquellos que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos, y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 30. Y dice acá, así como Jerusalén fue sitiada, también lo fue Babilonia. Babilonia fue sitiada, Jerusalén fue sitiada. Ambas historias nos dicen que al final del mundo, la Babilonia moderna también será sitiada. Las historias de la Babilonia de Belsasar, la Torre de Babel y la destrucción de Jerusalén presentan el hecho de que en el momento de su caída todos los habitantes estaban en una condición laodicense. Se sentían ricos y llenos de bienes y sin necesidad de nada. Es lo mismo que está ocurriendo ahorita. Todo este mundo está en una condición laodicense. Protegidos por esta apoyada y